misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tenemos este lugar para buscar de tu rostro, de tu presencia. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, para escuchar tu palabra y para también aprender de tu palabra. Pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella. Pero te pido, Señor, que abras el oído espiritual y que pongas en cada uno de nosotros, que nos ayudes a ser oyentes activos. Ayúdanos a participar y aprender, Señor, y a irnos de este lugar con la lección que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias por un año más de vida que tú nos has regalado. Que tu presencia, Señor, sea con cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, que en este mes también están cumpliendo años, Dios mío. Y te pido, Padre, ahora en este momento, Señor, que tu gracia, que tu mano poderosa, Señor. Te doy gracias por el apoyo y el amor y la aceptación de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, y aquellos que están lejos también. Te doy muchas gracias, Dios, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Maestro. Gracias porque tú nos tocas de una manera sin dejar huellas, sin dejar rastros, Señor, del pasado. Gracias por tu misericordia. Gracias porque son nuevas cada mañana. Amén, amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, mi hermano, mi hermana? Antes de sentarnos, bueno, siéntese, por favor. Antes de comenzar a compartir la palabra del Señor, quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Especialmente quiero darle gracias a Dios por todos los que se dieron cuenta ayer. Estábamos cumpliendo 15 años, así que saque su cuenta si lo voy a ir al revés, pero como estamos en vivo, solo vamos a decir 15 años al revés. Pero muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo que tomaron en felicitarme. Pero también doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Alejandra, Ramón, Tommy, Rosa, a todos los hermanos que esta semanita que estuvimos, Lisbeth y yo, un poquito haciendo ajustes. Ya saben que la familia crece y somos nuevos en esta plaza, aunque no somos tan jóvenes, pero somos nuevos en esta plaza. Pero doy gracias a Dios por mi hermana Alejandra, que se hizo cargo del estudio bíblico el miércoles. Ramón estuvo compartiendo con los hermanos en línea. También tenemos una congregación en línea, ¿verdad, Ramón? Sí, de varias naciones, ¿verdad que sí? Ahí, si les queda duda, le preguntan ahí al señor Ramón que estamos ya en las naciones. Y también quiero agradecer en los que van a verlo en línea, nuestra hermana Mary, nuestra hermana Laura, nuestra hermana Eva, que estuvieron también apoyándonos en línea. Mucho que hacer. Doy gracias a Dios también a nuestro hermano Tommy, porque ayer también se hizo cargo del tiempo, pero ya estamos acá, ya estamos de vuelta, así que no se van a librar tanto tiempo. Ni tan fácil de mí, pero quiero dar gracias a Dios y quiero hacer intencional agradecer a Dios por todos estos hermanos que cuando el pastor necesita tomar un tiempo dan un paso al frente. Porque ¿cuántos saben que aquí hasta Superman tiene una kriptonita? ¿Cuántos lo saben? Todos saben, ¿verdad? Su pastor no es Superman, no es superhumano, ¿verdad? De vez en cuando también necesitamos su apoyo. Siempre nos ven haciendo algo y piensan que a lo mejor, no, el pastor no necesita ayuda. Sí, necesitamos ayuda para muchas cosas. Si usted siente en su corazón apoyar en algo, solo dígalo y vamos a usarle. Porque la obra no es de un hombre, la obra es de Dios, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos partes de un cuerpo, y en un cuerpo todos los miembros tienen una función. Así que doy gracias a Dios por la vida de estos hermanos, les honro y bendigo sus vidas en este día. Vamos a buscar en la palabra del Señor Isaías 43, versos del 15 al 19. Voy a tratar de ser bien disciplinado. Como ustedes saben, ayer cumplí años, como les decía, y yo digo, Señor, quiero predicar algo que haya ministrado durante tiempo mi vida, un pasaje que tú hayas usado mucho para ministrar. Y este fue un pasaje que el Señor me recordó y quiero compartírselos. Estoy seguro que va a ser de bendición para cada una de sus vidas. Isaías 43, verso del 15 al 19. Y quiero que cada uno de nosotros seamos oyentes. ¿Me escucharon? Estuve orando por eso. Quiero que seamos oyentes activos, no pasivos. Por eso quiero que tenga lista su Biblia, ya sea en formato digital, ya sea que tenga un plumón listo para marcar. Quiero que seamos todos oyentes activos. Entonces, cuando busquemos un pasaje, le voy a dar un minutito, usted lo busca y marca y se lleva una enseñanza en esta tarde. Amén. Amén, ¿sí o no? Ok. Isaías 43, versos del 15 al 19 dice: yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor:
el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apagará. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Lo estamos leyendo de la nueva versión internacional, desde la NBI, pero es bastante claro. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El tema que quiero compartirte en esta tarde, conozca bien su cobertura. Conozca bien su cobertura. ¿Cuántos acá? Yo estoy seguro que muchos acá, hay un momento en su vida, sobre todo nosotros los adultos, que han rentado un apartamento, han sacado un carro o han renovado su cobertura de conducir. ¿Cuántos lo han hecho? ¿A cuántos le han dado un contrato, verdad? A usted le dan un contrato cada vez que usted renta un lugar, o le dan un contrato cada vez que usted renueva cada 3 o 4 meses la cobertura de su carro. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿Cuántos se han tomado el tiempo de leer todo el contrato? Confieso, ¿verdad? Sobre todo, a veces las letricas pequeñas, a veces son las más importantes de leer, pero a veces no nos tomamos el tiempo. Creemos ciegamente en que ya firmamos un contrato, creemos de hecho, no solamente creemos en el contratista o en la cobertura o en la aseguradora, creemos que ¿por qué pagamos? ¿Cuántos saben, aquí han tenido creen que tienen una buena cobertura hasta que tienen un accidente? ¿Cuántos les ha pasado eso? Y tú dices, yo pensé que cubría. Y tú dices, no, los comerciales no son tan así, porque no nos dedicamos a conocer, no nos dedicamos a entender, no nos dedicamos a conocer bien cada parte. Ahora, la razón por la que quiero hablarte un poquito de la cobertura es porque Dios le está dando un mensaje al pueblo de Israel y ahora iba a hacer algo nuevo, iba a hacer algo diferente, pero el pueblo de Israel de alguna manera había olvidado cómo era su Dios, cuánto eran las dimensiones de su Dios y se había quedado viviendo estancado un poquito en el pasado. Yo te voy a hablar hoy acerca de 3 principios que nosotros podemos tener en cuenta para vivir bajo la cobertura del Señor. Vivir bajo la cobertura del Señor. La palabra cobertura se ha usado mucho en estos tiempos por diferentes gente famosa y todas estas cosas. Y todo el mundo presume, yo te quiero dar mi cobertura. Aquellos que están bajo mi cobertura están bajo mi unción. Y aquellos que están bajo mi unción. Yo he escuchado tantas cosas y tantas barbaridades acerca de ese tema, que los creyentes, tengo la impresión que muchos creyentes piensan que es más importante la cobertura de un hombre o una mujer que la misma cobertura directa del Espíritu Santo. Y esto es un grave error. Ahora es importante conocer los términos. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de pacto. Esta es otra palabra que se ha utilizado muy mal en estos tiempos. Nunca un hombre o una mujer puede hacer un pacto con Dios. Porque nosotros no tenemos nada para pactar con Dios. Usted y yo no tenemos nada que Dios necesite. Entonces no podemos pactar con Él. Si usted lee la Biblia, Dios siempre es el que pacta con el hombre. Y la única razón por la que Dios pacta con el hombre es por su soberanía, por su misericordia, por su gracia, no por lo que lo merecemos. Dios pacta con el hombre. Y Jesús es el máximo pacto. En la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, ahora nosotros participamos de un nuevo pacto que estamos viviendo bajo el pacto de la gracia. Pero aún así, ¿cuáles son los términos de este pacto? ¿Cómo podemos vivir? Y pastor, si es por gracia, si es por misericordia, ¿por qué tenemos que conocer los términos? Tome nota, Salmo 25:14 nos dice claramente: la intimidad de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. La intimidad de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. El amor de Dios es incondicional, pero su comunión es condicional.
Lo voy a repetir, el amor de Dios es incondicional, pero su comunión es condicional. Por eso hay tantos creyentes que no experimentan esa intimidad con Dios. Oran y se quedan dormidos, nunca se espabilan, nunca sienten que han estado un tiempo con el Señor. Leen la Biblia, no entienden, no tienen nunca una revelación fresca, no entienden nada porque les pasan las cosas y le van pasando los golpes y no aprenden porque nunca aprenden nada de Dios. La razón no es que sean malos, no es que no tengan fe, es que hay algunas cosas en su vida que no les permite tener comunión con Dios. Porque no conocen los términos de su pacto. Ahora, obviamente, estos no son los únicos términos lo que vamos a compartir hoy, pero son importantes. Solamente me voy a resumir a lo que dice Isaías. Fíjense que Isaías comienza diciendo: yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Yo soy el Señor, soy su santo. Lo primero que tú y yo debemos aprender la primera cosa es exaltar la soberanía y la santidad de Dios. Cuando Jesús le preguntaron, estaba hablando acerca de la oración, Jesús le dice: ustedes no oren como los fariseos que aman orar en público y todas esas cosas. No. Ustedes entren en su recámara y en secreto oren a su Padre que está en los cielos. Y oren a su Padre que está en los cielos en secreto y Él les va a recompensar en público. Pero cuando oren en secreto, no usen vanas palabrerías, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Cuando usted y yo oremos a Dios, cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, debemos entender que estamos clamando a un Dios santo. Repita conmigo: santo. La santidad de Dios es algo que el mundo ha olvidado en estos tiempos, que la iglesia ha olvidado en estos tiempos, que los creyentes han olvidado en estos tiempos. Todo el mundo quiere hablar y resaltar el amor de Dios, pero las personas se olvidan de la santidad de Dios. Dios es santo, es soberano. Y esto quiere decir que hay cosas que Dios en su soberanía y en su santidad va a aceptar, y hay cosas que no va a aceptar. Las personas no les gusta reflexionar en las historias. Muchas personas dicen: no, eso del diluvio, eso es un cuento, eso es una fábula. Lo de Sodoma y Gomorra, eso fue un cuento, eso fue una fábula. Dios es todo amor. Y lo que no nos damos cuenta es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo que no nos damos cuenta que Dios acepta algunas cosas y hay otras cosas, hay cosas que su santidad simplemente no tolera. Cuando hablamos de santidad, debemos saber que nos acercamos, no es un concepto, no es una manera de orar, no es una palabrería: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es solamente una palabrería. Cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, reconozcamos que nos estamos acercando a alguien santo. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús había resucitado? Todavía no lo habían visto, todos estaban pescando. Y ustedes recuerdan que estaban en la barca y llega Jesús a la orilla, ¿se acuerdan? Llega Jesús a la orilla, Pedro ve a Jesús desde la barca. ¿Y qué hace Pedro antes de tirarse al agua? Hay un detalle interesante ahí. Antes de tirarse al agua, ir a ver a Jesús, Pedro se pone la ropa y se tira al agua, y después va y se encuentra con Jesús. ¿Por qué Pedro no fue a ver a Jesús en trusa? ¿Por qué no fue sin camisa ahí? Porque Pedro sabía del amor de Dios, pero también sabía de la santidad de Dios. ¿Usted recibe a cualquiera en su casa sin camisa? ¿Usted recibe a cualquier visita así como usted anda fresco, sin cubrirse? No. No se supone. Se supone respeto. Se supone, las personas no quieren pensar en eso.
Hay personas que dicen, bueno, Dios me conoce como sea. Sí, Dios te conoce como sea, pero recordemos cuando el hombre y la mujer pecaron. ¿Recuerdan cuando el hombre y la mujer pecaron? Estaban en el huerto y se habían hecho unas hojitas ahí para taparse el centro de la lotería. Y llega el Señor y escucha la voz del Señor y estaban ahí desnudos. ¿Saben por qué tenían vergüenza? Porque ya no eran inocentes, ya tenían conciencia. Y al tener conciencia ya se perdió la inocencia, tenían que cubrirse. Y dice la Biblia que después Dios le hizo ropa de pieles de animales para cubrirlos bien. Mi querido hermano y hermana, esto tiene mucha enseñanza. Nosotros los seres humanos, nosotros los hombres y las mujeres nacemos en pecado, tenemos el pecado engendrado en nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que corregir y si no nos acercamos a Dios con ese temor, con esa santidad, no tratamos a Dios con el respeto que se merece. El problema de hoy en día es que muchas personas no están respetando la santidad de Dios. No se cuidan delante de Dios, no se cuidan cómo hablan, no se cuidan cómo se visten, no se cuidan con las cosas que hacen o que no hacen, no se cuidan. Dios es santo. El mundo de hoy en día, los mal llamados creyentes supuestamente progresivos y todas esas tonterías, quieren que Dios sea actual. Dios no necesita actualización. Dios es santo. Y eso es lo primero que debemos entender. Ahora, sea activo. 1 Corintios 6, 14 al 15. 1 Corintios 6, 14 al 15. Y Santiago 4, 4. 1 Corintios 6, verso 14 al 15. 1 Corintios 6, verso 14 al 15. Y Santiago 4, 4. Marque estos pasajes en su Biblia. Y nunca olvidemos la santidad de Dios. 1 Corintios 6, 14 a 15. Dice, y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. Santiago 4, 4. Santiago 4, 4 dice, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pablo está dando una lección. Pablo está enseñando cómo va. Y en 1 Corintios 6 está hablando de que el cuerpo no es para la fornicación, no es para ningún tipo de inmoralidad sexual. El cuerpo es para Dios, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el templo donde habita, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y después Santiago dice, la amistad con el mundo no constituye enemistad contra Dios. Le dice, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo. Ahora, no confunda relación con amistad. Usted puede tener una relación con alguien, pero una cosa es tener una relación y otra cosa es tener una amistad. Definitivamente vivimos en un mundo y en ese mundo hay cosas con las que tenemos que relacionarnos y hay cosas con las que tenemos que hacer. Pero eso no precisamente tiene que ser que yo me convierta en fanático del mundo o aceptar todas las cosas del mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios es santo. La cobertura de nuestro Dios, tenemos que entender que nuestro Dios que nos provee, que nos cubre, que nos protege, tenemos que entender su carácter. El carácter de Dios es santo. Ahora le sigue diciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir los carros, los cuales quedaron terribles. Olvídense de las cosas antaño. Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿Qué otra cosa de esta cobertura de Dios necesitamos entender? Número 2, Dios no necesita actualización. Tome nota, Dios no necesita ser actualizado. Usted, update,
¿verdad? Los teléfonos hoy en día, cada no sé qué tiempo, los aparatos estos que tenemos cada no sé qué tiempo necesitan una actualización. Las computadoras, los sistemas operativos siempre necesitan una actualización y supuestamente las actualizaciones mejoran supuestamente el rendimiento. Dios no necesita actualización porque Él está actualizado. Dios no necesitamos cambiar la Biblia. No necesitamos actualizar la Biblia. El problema de las personas que no aceptan la Biblia no es que no crean, es que no aceptan. Una cosa es aceptar la Biblia como palabra de Dios y otra cosa es aceptar la Biblia como la autoridad de Dios. Son cosas diferentes. Hay muchas personas que tienen a la Biblia como la palabra de Dios. Incluso la tienen como un amuleto. Duermen, la ponen debajo de su almohada, duermen y todo con la Biblia. Pero una cosa es aceptar la Biblia como amuleto, como palabra de Dios, y otra cosa es aceptar la Biblia como autoridad. Porque cuando nosotros aceptamos la Biblia como autoridad, nosotros hacemos lo que la autoridad de Dios dice. Y ese es el problema hoy en día con muchos creyentes. No aceptan la Biblia con la autoridad que tiene. Y por eso creen que la Biblia necesita actualización. La Biblia no necesita actualización. Jesús no necesita ninguna actualización. Nosotros somos los que necesitamos vivir acorde a lo que ya era establecido. Busque la palabra del Señor, Lucas 22. Lucas 22, versos del 35 al 38. Lucas 22. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y le está diciendo una serie de cosas. Fíjese. Lucas 22, versos del 35 al 38. Luego Jesús le preguntó: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos respondieron: nada. Entonces Jesús le dijo: pues ahora el que tenga una bolsa, que la tome junto con la alforja, y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores, porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús respondió: basta. Ahora iba a cambiar toda la dinámica en el ministerio y ahora tenían que prepararse de una manera diferente. Jesús sabía que tenían que prepararse. Por eso el discípulo le dice: aquí hay 2 espadas, con eso basta. Antes le dije que no tomaran nada, ahora le digo que se preparen. ¿Se dan cuenta que Jesús se está adelantando a la situación? ¿Se dan cuenta que Jesús sabe que van a venir desafíos para los cuales usted tiene que prepararse? ¿Se puede dar cuenta de eso? Usted y yo no podemos enfrentar los desafíos de hoy con las armas de ayer o los recursos de ayer. Hay creyentes que viven desactualizados, no porque Dios se ha desactualizado, es porque ellos no buscan la dirección de Dios diaria. Hay creyentes que solamente leen la Biblia el domingo cuando vienen a la iglesia. Y usted necesita Biblia para el domingo, para el lunes, para el martes, para todos los días de la semana. La palabra que hoy predicamos, que hoy enseñamos, no es suficiente para los desafíos que usted va a tener mañana. Porque mañana Dios le va a dar una palabra, Dios le va a dar una promesa actualizada para su necesidad de mañana. ¿Me estoy explicando? Dios no necesita actualización. Nosotros somos los que necesitamos mantenernos conectados con Él. Para que entonces cuando llegue este desafío de mañana, cuando mañana nos encontremos en el desafío, ahí estamos conectados con el Señor y Dios nos va a dar el recurso y la salida. Jesús le dijo a sus discípulos: por causa de mi nombre van a ir a lugares donde ustedes no habían pensado, pero no se preocupen, que en ese momento yo les voy a dar palabra. Los judíos pensaban que Dios solamente podía abrir una vez el desierto, el mar rojo. Ellos pensaron: ya eso es pasado. Ya Dios no puede abrir otro mar. Ya Dios no puede hacer otro milagro. Ya no pueden pasar más cosas. Ellos pensaban que Dios se había quedado en aquella época.
No, mi querido hermano, Dios no se quedó en aquella época. Dios no se quedó solamente en aquella bendición. Dios sigue caminando contigo y conmigo. Y el mismo Dios que te libró ayer te va a librar hoy. Y el mismo Dios que te abrió un camino ayer a través de una situación que tú no creías, es el mismo que te va a abrir el camino hoy. O mañana o cuando lo necesite, porque Dios no necesita actualización. Él nunca caduca. Él es la cobertura perfecta. Dios nunca está caducando. Entiende eso de tu pacto con el Señor. Y número 3, quiero terminar con esto. Sintonicemos bien nuestra vida con la obra del Señor. El Señor le está diciendo: voy a abrir otra vez camino en el desierto, ríos en la soledad. Entiendan que voy a hacerlo otra vez. Pero ellos estaban sintonizados con las historias que les hicieron sus padres del pasado. Y estaban desconectados de esta, no estaban sintonizados todavía con esta. Busque su Biblia, 2 de Timoteo 4, del 10 al 15. 2 de Timoteo 4, verso del 10 al 15. Mire qué palabra, mire el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está por ser sacrificado, está a punto de morir. Miren esta palabra que poderosa. 2 de Timoteo 4, voy a leer a partir del verso 13. Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Ahora fíjense, qué triste es esta parte. Alejandro el calderero me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primera defensa, verso 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué triste que un hombre usado por Dios como Pablo, que un hombre que fundó tantas iglesias como Pablo, que un hombre que tenía tantos discípulos, que un hombre que era apóstol, llamado apóstol por la voluntad misma de Dios. Qué triste debe haber sido para Pablo sentirse traicionado y sentirse abandonado. Esto sí es real, esto sí es un abandono real. Esto no es que, ay, me dolió un espolón y el pastor no me llamó. ¿Really? ¿En serio? ¿En serio te sientes tan mal por el espolón? ¿O porque el pastor no te llamó? ¿En serio? ¿Estás preso a causa por el evangelio? No, pero es que nadie me dijo nada, nadie se acordó de mí. ¿En serio? Sería interesante, ¿y de cuánta gente tú te acuerdas? Sí, porque los que reclaman eso son los que menos se relacionan. Los que más reclaman son los que menos se preocupan por nadie. Pero cuando ellos tienen algo, todo el mundo tiene que preocuparse por ellos. Pablo se había preocupado por todo el mundo. Pablo había dado su vida literalmente, se había dedicado a servir, se había dedicado a servir a la gente, le había hecho un sacrificio tremendo y con todo eso salieron gente malagradecida. Y Pablo dice: el Señor, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. No nos da detalle la Biblia de lo que este hombre pudo haber hecho. Pero una de las cosas que más las personas hacen contra los siervos del Señor es murmurar.
Después de tanto tiempo que se invierte, tanta energía, tanta oración, tanto ayuno, tanta dedicación, tanto apoyo por la más mínima tontería, ahí salen a hablar, a chismear, a murmurar. Y eso molesta, eso duele. Pablo dijo, Señor, no solo cuídate tú también de él, porque ha hecho muchos males. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. ¿Dónde están todas esas personas, todas esas multitudes cuando Pablo predicaba que sanaba enfermos? Pablo hasta tiene un muerto resucitado. ¿Dónde estaban toda esa gente? ¿Dónde estaban toda esa gente cuando Pablo estaba solo delante de un juzgado? ¿Dónde estaban? Nadie estuvo con él. Wow. Wow. Y todavía hay gente que cree que ser pastor es fácil. Nadie estuvo con él. Toda la vida dedicado a servir al Señor. Y en el momento más crucial, nadie lo estaba apoyando. Pero Pablo, había algo. Hermano, escucha bien, escúchame bien. Esto no es un mensaje solo para los pastores, esto es un mensaje para todos ustedes. Hay gente que va a perder la sintonía contigo. Hay mucha gente que hoy en día se dicen que son tus amigos. Y cuando menos lo esperas o cuando más lo necesites, se te van a desconectar. ¿No le ha pasado eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame, háblenme con la máscara, ¿sí o no? Cuando más lo necesitas, entonces esa gente cambian de sintonía y te dejan, te abandonan. Y si tú no tienes un carácter fuerte en el Señor, eso te desanima, eso te deprime, eso te roba las fuerzas, te roba las energías. Es más, eso te cambia a una persona amargada. Pero ¿sabes qué? Aunque los hombres, las mujeres, los amigos, los paisanos, los cuates, los carnales, aunque toda esa gente en un momento determinado te abandonen y te dejen, nunca, nunca, nunca pierdas tu sintonía con Dios. Por eso Pablo pudo seguir sirviendo. Porque aunque todo el mundo se desconectó, quitó la sintonía del ministerio, todo el mundo de pronto se olvidó del apóstol, del maestro, del evangelista, del que resucitó. Todo el mundo lo olvidó, pero Dios no lo olvidó. Por eso es importante entender que la cobertura más completa, la que nunca falla, la que nos cubre en todos los tiempos, en momentos de enfermedad, de sanidad, de abundancia, de escasez, de depresión, de desánimo, la cobertura perfecta no la encontramos bajo las amistades, no la encontramos bajo los hombres, la encontramos solo debajo de la poderosa mano de nuestro Dios. Pero hay muchos creyentes que no conocen eso, que resumen su relación con Dios a su relación con la iglesia. Resumen su relación con Dios a su relación con el pastor. Resumen su relación con Dios al convivio que puedan tener. Hay iglesias que son club. Hay iglesias que están también como grupitos, que todos se convierten en un club. Y es mucha falta de conocimiento.
No es estudio bíblico hoy, pero fíjense, hay dos historias interesantes en la Biblia que nos dice cómo es Dios. Una está en Génesis capítulo 6, cuando después del diluvio, Dios le dice a generación de Noé, crézcanse y multiplíquese. Y ellos no. ¿Qué hicieron ellos? Como todos estábamos aquí, todos vamos a construir una torre y vamos a quedarnos aquí. Y Dios confundió las lenguas y tuvieron que dispersarse. En Hechos capítulo 7, Jesús le dice en Hechos capítulo 1, vayan y sean testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Otra vez, los judíos empezaron y los creyentes estaban contentos. Hechos capítulo 2, los primeros creyentes estaban contentos, compartiendo el pan en las casas. Todo estaba muy bien, todo está tan bien, tan tranquilito aquí. Pero en Hechos capítulo 7 matan a Esteban. Y cuando matan a Esteban, ¿qué pasó? A partir del mismo libro de Hechos 7, ya se empiezan a dispersar. Porque el propósito de Dios no es que nos centralicemos, es que nos expandamos. En los evangelios, no recuerdo el capítulo ahora, Jesús estaba con Jacobo y con Pedro. Ven una imagen, ven a Jesús transfigurándose. Y entonces Pedro le dice, vamos a hacer 3 cabañitas aquí. Una para nosotros, uno para Moisés de Elías y otra para ti. Y Jesús le dice, no, vamos, no nos podemos quedar aquí. Hay muchos creyentes que les gusta vivir todo centralizado. Y todo lo hacen alrededor y construyen su fe alrededor de muchas personas. Y cuando muchas personas les empiezan a quedar mal, entonces empiezan a desanimarse. Y cuando empiezan, miren hermano, no estoy diciendo que tener amistad, no estoy diciendo que convivir sea malo. No, nada de eso es malo. Pero no podemos permitir que esas cosas nos hagan perder la sintonía con Dios. ¿Saben por qué? Porque no es que sean malos. A la hora de la verdad hay situaciones que solo tú y Dios tienen que pasar juntos. No más nadie. No es culpa de tu pastor que tu matrimonio no funcione. No es culpa de tu hermano en la fe que tengas problemas con tu mujer. No es culpa de nadie que tu economía vaya mal. Dejemos de ser inmaduros y dejemos de estarnos sintonizando más con la gente. Sintonicémonos más con Dios. Pero tanta gente que se preocupa por estar sintonizado. Pablo dijo, todos me abandonaron. Wow. Y cuando yo leo esto, como que me llega un poco. Y dije, wow, Pablo tenía hasta un muerto resucitado. ¿Qué me espera a mí? Sí, porque yo no tengo ningún récord así. Y dije, wow. Si Pablo que hasta resucitaba muerto y esa superunción lo abandonaron, ¿qué nos queda a nosotros los simples mortales? Los años. Ayer cumplí 51. Sí, yo sé, no parece. Yo sé, gracias. Gracias, yo sé que no lo parece. Por eso dije que 15, yo sé. Estoy sirviendo al Señor, estoy predicando al Señor desde que tenía 14 años. Literalmente, mi primera predicación fue a los 14 años. Y si les dijera que todo ha sido miel sobre hojuelas, les mentiría. Servir al Señor no es fácil. He contado con el apoyo de mucha gente increíble. He contado con el apoyo de personas adultas que desde mi niñez me tomaron, me corrigieron. Una de las cosas que yo veo esta generación hoy en día, y ya de hecho se lo estoy enseñando a Mason, los muchachos de hoy en día no les gusta que lo corrijan. Se creen que se la saben todas. Y eso es un error. Ser padre no es fácil. Porque ser padre no implica solamente nutrir, implica también guiar e implica corregir. No es tan fácil como parece. Y cuando a veces un muchacho te sale con que cree que sabe, no, papito. Aquí solamente puede haber un macho alfa.
Aquí usted no sabe lo que usted cree. Aquí usted tiene que aprender. No nos desanimemos. Dios ha usado mucha gente y doy gracias a Dios por cada persona que usó en mi vida para corregirme. ¿Saben por qué? Porque esas personas que me corrigieron jugaron un papel más importante que los que me aplaudieron. Porque el que te corrige hoy te evita caer en un hoyo mañana. Y eso es más importante que el que te aplaude todas las gracias. No le aplauda todas las gracias a sus hijos. No, todo no se puede aplaudir. Ellos no lo saben todo. Hay que aprender a corregir. Y hay hermanos que yo lo trato de corregir y de pronto se portan peor que un muchacho. Se ponen los moños. Por eso usted ve que hay gente aquí que no viene. Porque ay, el pastor me dijo que piense lo que quiera. Pero mi deber delante de Dios es corregir. Y algún día se van a acordar lo que este pastor le advirtió. Cuando empiecen a rodar por ahí y empiecen a pasar, te va a decir, wow, me acuerdo de mi pastor. Todo el mundo habla del hijo pródigo. Poca gente se queda pensando en el padre del hijo pródigo. Mi querido hermano, vivir bajo la cobertura de Dios es entender, número uno, Dios es santo. Dios siempre está actualizado. Y Dios nunca se pierde la sintonía con nosotros. No, nosotros somos los que perdemos la sintonía con Él. No permita que las cosas que nadie te haga, buenas o malas, no solamente buenas, malas. A veces nos enfocamos tanto en las cosas buenas que nos olvidamos que todo se lo debemos a Dios. No, la cobertura, la mejor cobertura completa viene de Dios, no de los hombres. Yo te quiero animar en esta tarde. Nunca pierdas tu sintonía con Dios. Y vas a ver siempre la mano de Dios protegiéndote y cubriéndote. Por eso el salmista puede decir en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Todo el mundo en esta tierra, cualquiera te puede fallar, pero Dios no te puede fallar. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? ¿Conoces los términos del pacto? Inclina tu rostro y yo quiero que oremos en esta preciosa tarde. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? No tu religión. No, tu comunión con Dios. ¿Estás conociendo bien los términos de pacto de tu Dios? ¿Conoces bien a tu Dios? Dios te conoce a ti. La pregunta no es si Dios te conoce a ti. La pregunta es si tú lo conoces bien a Él. ¿Sabes bien lo que a Él le agrada? ¿Sabes bien lo que Él espera de ti? ¿O simplemente te guías por tus instintos? ¿Simplemente te guías por tus emociones? No. Conoce bien la santidad de tu Dios. Por favor, mi hermano y mi hermana, conozca bien, dediquémonos todos a conocer bien su santidad y a decir, cuando no hagas algo, asegúrate que no es porque el pastor te ve o no te ve, porque te dijo o no te dijo, asegúrate que sea porque a Dios no le agrada. Y si haces algo, asegúrate que eso va a ser del agrado de Dios. Aleluya, aleluya.